nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la fe católica en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Preguntas 810 nos dijo que los santos óleos tienen muchos efectos muy importantes. Aumentan la gracia, borra los pecados veniales, aún los mortales, que el enfermo arrepentido no pudo confesar. Quita la debilidad, de desmayo para el bien, da fuerza al alma, da fuerza para sufrir con paciencia la enfermedad, da fuerza para resistir las tentaciones y morir santamente, e incluso, si Dios os da bien, ayuda a recuperar la salud. Continuamos esta meditación sobre los santos óleos, extrema unción de los enfermos. Ahora vamos a ver un poco lo que dice el Grande Catecismo de la Iglesia Católica del Concilio de Trento, publicado en el tiempo del Papa San Pío V en los años 1570. Segunda parte de este catecismo, capítulo 6, el sacramento de la extrema unción. ¿Por qué deben los párrocos tratar muchas veces ante el pueblo el sacramento de la extrema unción? Bien, es necesario, al enseñarnos los divinos oráculos de las Escrituras, esto: en todas tus acciones acuérdate de tus postrimerías y nunca jamás pecarás. Acuérdate de tu postrimerías, de tu muerte. Eclesiástico 7:40. Tácitamente se advierte a los párrocos que no deben desperdiciar ocasión alguna de animar a los fieles a que se ocupen con frecuencia en la meditación de la muerte. Y no pudiendo menos de llevar consigo el sacramento de la extrema unción, el recuerdo de aquel último día, compréndese sin dificultad la obligación de tratar de él muchísimas veces, no tan solo por ser muy conveniente descubrir y explicar los misterios de las verdades que conducen a nuestra salvación, sino también porque los fieles, recordando que todos debemos morir necesariamente, todos debemos morir necesariamente. Romanos 5:12, por ejemplo, Hebreos 9:27. Y bien, si pensamos que vamos a morir necesariamente, bien, vamos a reprimir los malos apetitos, las tentaciones, de donde resultará que lejos de sentir afligirnos con la presentación de la muerte, darán por el contrario constantemente gracias a Dios, porque así como nos flaqueó la entrada a la verdadera vida, nos franqueó, nos abrió la entrada a la verdadera vida por el sacramento del bautismo, así también instituyó el de la extrema unción, los santos óleos, para que al salir de esta vida mortal tengamos más expedito el camino del cielo. Entonces, el bautismo abre la vida, a la puerta de la vida eterna, y la extrema unción, los santos óleos, y bien prepara el camino para llevarnos al cielo. ¿Por qué ese sacramento se denomina o se dice extrema unción, los santos óleos? Bien, a fin de exponer lo que es más necesario para su inteligencia, por el mismo orden exactamente que se ha guardado en los demás sacramentos, se enseñará en primer término que ese sacramento se ha llamado precisamente extrema unción porque ésta debe administrarse al último de entre todas las unciones que encomendó a su iglesia el Señor Jesucristo, por cuya razón llamaron nuestros antepasados a esta misma unción sacramento de unción de los enfermos, o sacramento de los moribundos, o santos óleos, con cuyos nombres pueden fácilmente acordarse los fieles que de aquel último suceso de nuestra vida. ¿Cómo conviene a la extrema unción la razón propia del sacramento? Y bien, debemos decirlo ante todo, que a la extrema unción conviene la razón propia del sacramento. ¿Por qué?
Bien, porque viene del Señor, porque está en la Sagrada Escritura. Y esto podrá evidenciarse, mostrarse perfectamente si consideramos las palabras con que promulgó la ley de este sacramento el apóstol Santiago en nombre del Señor. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. Y también hay algo en San Marcos 6:13, por ejemplo. Bien, Santiago dice, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Bien, llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y si haya con pecado se le perdonarán. Porque al afirmar el apóstol que se perdonan los pecados, manifiesta por eso mismo la virtud y esencia del sacramento, y que esta fue siempre la doctrina constante de la Iglesia Católica sobre los santos óleos. No solo lo afirman otros muchos concilios, sino también el concilio de Trento frente a Lutero, que rechazó, eliminó 6 sacramentos de los 7, el pobrecito. Y cuando les hablaron de la epístola de San Juan, digo, esta epístola no vale nada, la epístola de Santiago vale una hoja seca, decía Lutero, pobrecito de él, ¿no? Entonces, muchos concilios lo dijeron, y el concilio de Trento especialmente frente a Lutero, y declaró anatema contra todos los que os hacen enseñar o creer de distinta manera. Entonces, el que niega el sacramento de los enfermos, bien, anatema sea. Igualmente lanzó anatema el Papa Inocencio I, etc., contra los que niegan este santo sacramento. Haciéndose en este sacramento muchas unciones, se deben afirmarse también en él muchos sacramentos. Por consecuencia, los párrocos deberán enseñar siempre que es verdadero sacramento, y no muchos, sino uno solo, aunque se confiere con muchas unciones, y cada una de las cuales deben acompañar oraciones propias y formas especiales. Se hace unciones sobre los 5 sentidos, aunque sean varias unciones, es el mismo sacramento. ¿Alguien está enfermo? Mande llamar a los sacerdotes, presbíteros de la iglesia, no a curanderos, no a protestantes, no a rezanderos que no pueden nada en sí. El santo sacramento es divino, queridos hermanos, es Dios que interviene en los santos sacramentos. Cuidado, no es cualquier cosa. ¿Cuál es la materia de ese sacramento? Y bien, la materia de este sacramento es el aceite de oliva. Dice, su elemento o materia, según está decretado por los concilios, sobre todo por el concilio de Trento, es el aceite consagrado por el obispo. Este es el jugo sacado no de cualquier sustancia espesa o crasa, sino únicamente de las aceitunas. Entonces debe ser aceite de oliva, aceite de aceitunas. Y con gran propiedad significa esta en materia el efecto que se produce interiormente en el alma por virtud del sacramento. Porque así como el aceite sirve mucho para aplacar los dolores del cuerpo, así también la virtud de ese sacramento disminuye la tristeza y el dolor del alma. El aceite además restituye la salud, causa dulce sensación, sirve como de alimento a la luz, y por otra parte es muy a propósito para reparar las fuerzas del cuerpo fatigado, todo lo cual da a entender los efectos que se producen enfermo por virtud divina cuando se administra ese sacramento. Y baste esto acerca de la materia. Entonces la materia del sacramento debe ser aceite de oliva sacado de aceitunas. Continuamos. ¿Por qué? ¿Con qué forma se administra ese sacramento? Bien,
La forma, las palabras del sacramento, son las palabras y la solemne oración que el sacerdote recita en cada una de las unciones, diciendo: por esta santa unción y por su infinita misericordia, te perdona Dios todo cuanto pecaste, por el uso de los ojos, de las narices, del tacto, de las manos, de los pies, de la boca. Y el apóstol Santiago indica ser esta la verdadera y propia forma de este sacramento cuando dice: oren por él, y la oración hija de la fe salvará al enfermo. Puede de esto deducirse que la forma se pronunciará por modo de oración, aunque no designó el apóstol con qué palabra debía especialmente expresarse. Y bien, la Iglesia dice: por esta santa unción y su infinita misericordia, Dios te perdone todo lo que falló por tal o tal sentido. Otra pregunta interesante: ¿quién es el que instituyó ese sacramento de los santos óleos? Y bien, es nuestro Señor Jesucristo, mediante el apóstol Santiago, dijimos, mediante el apóstol Santiago 5:14, y de hecho vemos en el Evangelio, nuestro Señor mandó los apóstoles predicar, y dice: saliendo a predicar, exhortaban a que hiciesen penitencia, y lanzaban muchos demonios, y ungían a muchos enfermos con óleo, y los sanaban, cuya unción debe creerse sin duda alguna que no fue inventada por los apóstoles, sino mandada por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante: es Cristo que manda a los apóstoles predicar, sanar, ungir. San Dionisio, San Ambrosio, San Crisóstomo, San Gregorio hablan de esta materia y que la Iglesia Católica recibió de los apóstoles estos santos sacramentos. Otra pregunta: ¿a quiénes se debe dar la extrema unción? Se enseñará también a los fieles que, aunque este sacramento es para todos, se exceptúan, sin embargo, ciertas clases de personas a las cuales no se puede administrar. Por ejemplo, los niños chiquitos, porque ellos son santos, no tienen pecado. También no se puede dar la extrema unción a los de buena salud. Los que gozan de buena salud, perfecta salud, bien, no deben recibir los santos óleos, porque dice Santiago, apóstol: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Si no está enfermo, entonces sería inválida, no se hace. Tiene que ser enfermo para recibirlo. Es un sacramento de enfermos. Y lo demuestra la razón, puesto que fue instituido para servir de medicina, no solamente para el alma, sino también para el cuerpo enfermo. Luego, necesitando de curación solo los que están enfermos. Por esta razón debe administrarse ese sacramento solamente a los que están enfermos gravemente, que haya temor de estar próxima su muerte. Entonces, cuando hay peligro de muerte, solamente se da este sacramento y no de otra manera. En esto, sin embargo, pecan gravemente los que suelen creer momento oportuno para dar la unción al enfermo. Aquel en que perdía toda esperanza de vida comienza a perder la inteligencia y la sensación. Entonces, los que difieren de llamar al sacerdote hasta que pierda conciencia, bien pecan. ¿Por qué? Porque dice enfermo, no dice muerto o moribundo. No olvidemos, los santos óleos pueden dar la salud al cuerpo si lo reciben con las disposiciones adecuadas en su momento, ¿no? Esta ayuda muchísimo. Otra pregunta interesante: ¿se puede repetirse el sacramento de los santos óleos? Acerca de esto conviene advertir que se debe dar una sola vez la unción y una sola y misma enfermedad. Deben darse los santos óleos una sola vez
en una misma enfermedad, estando enfermo en el mismo peligro de vida. Pero si después de haber recibido esta unción, convalece el enfermo, cuántas veces cayere luego en peligro de muerte, otras tantas podrá administrárselo el auxilio del sacramento. De donde se colige que debe incluirse el número de los sacramentos que puede reiterarse. Una persona recibe los santos óleos, queda en la misma enfermedad, y bien, surte efecto mientras está en la misma enfermedad. Por ejemplo, sana o mejora, y después vuelve a caer más grave, puede repetirse. Y si lo recibió hace 10 años, hace 5 años, y ahora enfermo, puede repetirse. Entonces puede repetirse, no en la misma enfermedad, pero cuando hay mejoría, después hay caída. ¿En qué disposiciones debe recibirse el sacramento? Habiéndose de procurar con sumo cuidado que ninguna cosa impida la gracia del sacramento, y como nada se lo oponga más que la conciencia de cualquier pecado mortal, se ha de guardar la costumbre constante de la Iglesia Católica de que antes de la extremaunción hace falta dar el sacramento de la penitencia y Eucaristía al enfermo. Entonces, el enfermo debe confesarse y, si posible, también comulgar. No es necesario así, pero es bueno. Penitencia, si está en pecado mortal, debe confesarse. ¿Por qué? Porque es sacramento de vivos y no de muertos. Es decir, la persona que lo recibe debe recibirlo en estado de gracia y nunca en pecado mortal. Si lo recibe en pecado mortal, peca gravemente, hace un sacrilegio. ¿Quién debe dar el sacramento? Ya lo dijimos, únicamente el sacerdote. Es un sacramento sacerdotal, o el obispo o el sacerdote. Las utilidades, pues claro, son muy grandes. Aumenta la gracia, dijimos, da fuerza al alma, protege de los últimos ataques del demonio. Es una maravilla. Los que privan sus enfermos de los santos óleos realmente son los imprudentes, son injustos con ellos, de hecho, injustos con ellos. Última pregunta, ¿pueden dar a una persona muerta los santos óleos? Si acaba de fallecer, se da bajo condición, unas 2 horas después. Por ejemplo, si vives, yo te unjo. Si no vives, ya no hay nada. Si el alma salió, ya no sirve, pero se da bajo condición estos santos óleos. Hemos dicho varias veces que los santos óleos protegen contra los últimos ataques del demonio a las almas que ha recibido este santo óleos. Es importante. El demonio ataca, en un momento ataca, trata de atacar, de impulsar la desesperación y otros pecados, y bien hace falta los santos óleos y la oración al lado de nuestros queridos enfermos. Dichosos 1000 veces los que hacen todo su posible para que sus enfermos, sus parientes, su familia, sus familiares reciben los santos óleos. En tiempos de cristiandad, cada hospital tenía su capellán de planta en el hospital, y todos tenían los santos sacramentos. Hoy la gente ya ni idea tiene de esas cosas. Qué desgracia, qué lástima. Entonces, queridos hermanos, solamente el sacerdote puede dar este santo sacramento, y este sacramento vale todas las oraciones de 1000 personas que vienen ahí gritar, hacer su circo. Cuidado, no, esto es algo serio, es un sacramento, es decir, Cristo mismo actúa sobre el alma para dar su gracia, expulsar el pecado y neutralizar el demonio. Rezar por los enfermos es bueno, pero lo que es primero los santos óleos, y nunca llamar curanderos esto, aquello, más bien esto trae el demonio sobre estas pobres almas. Los santos óleos, los sacramentos, son de institución divina, es Cristo que interviene. Que Dios los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.